Yo, Shalom, aquí me soy el hermano Karab de Mesa Los Ángeles. Quiero empezar dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahavushai, Bahasham, Rahaha, Kodash. Ok, Yahweh es el nombre verdadero del Padre. Su nombre significa Él es o Él existe. Bahasham significa el nombre. Y Yahavushai es el nombre verdadero de su querido Hijo. Su nombre significa Él salva o Él es el Salvador. Espíritu Santo en el hebreo antiguo. Le quiero dar los honores a los apóstoles, a los obispos, los ancianos de la gran Molino, que son nuestros maestros. Le quiero dar saludos a ustedes, hermanos, empujando esta verdad en sinceridad. Y a ustedes, pocas hermanas también que miran las lecciones. Ok. Esta imagen que miran aquí es la verdadera imagen de Yahavushai según la Biblia. Demuestra dos escrituras que demuestran la depicción y la apariencia de nuestro Señor y que Él es un hombre moreno con piel oscura. Y Él dijo, si le hemos visto a Él, hemos visto al Padre. Entonces el Padre Yahweh también es un hombre moreno con piel oscura. Este video creo que va a ser titulado, déjame ver cómo lo dice aquí en español bien rápido. El griego no está hablando del reino norteño, okay, o los griegos no está hablando, okay, del reino norteño, okay, y va a ser basado sobre esta escritura aquí en Romanos 1 y 16, okay, que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Yahweh para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ok, lo que me inspiró a hacer esta lección es porque estaba mirando el en vivo que hicieron los apóstoles, ok, este fin de semana, el sábado. Creo que, porque allá anda un gran frío allá y nieve y básicamente es una tormenta allá, en esas diferentes áreas y los apóstoles hicieron el en vivo en la casa, porque nosotros salimos de las calles, man, cuando está lloviendo, cuando está, nevando, diferentes cosas, pero si es extremo, ok, hacemos un en vivo en la casa porque no hay, ¿cómo vas a estar ahí, en las calles el clima es extremadamente mal, ok, primeramente nadie ni va a estar en las calles. Y segundo, estás poniendo tu cuerpo a riesgo, ok, tu salud y diferentes cosas. Ok, eso ahí es donde no es sabio, man. Pero si hay está lloviendo, está normal, todavía salimos de las calles, man. Pero cuando hay tormentas y diferentes cosas así, obviamente, nos quedamos en la casa. Ok, y el apóstol estaba jugando un video de uno de los hermanos, creo que era allá no sé si él está en las islas, se me olvidó dónde dijeron. Ok, no sé si era Barbados o saber qué. Ok, pero él estaba haciendo un video y estaba reaccionando de lo que Israel Unido en Cristo estaban diciendo en porque ellos van en vivo también y hacen clases, right? Y en esta clase particular estaban leyendo esta escritura y cuando llegó al final al judío primeramente y también al griego, él le preguntó a la congregación qué significa eso y la congregación dijo cuando llegó y también al griego, que los griegos está hablando del reino norteño. Y, no jugaron el video el apóstol Tahar no estaba jugando el video, no se podía ver la pantalla, solo podías escuchar el audio, ok, pero el hermano dijo de que no sé si era el hombre que se llama Ayatán, que estaba siendo líder sobre esa clase, pero cuando la congregación respondió al reino norteño, él básicamente dijo sí con su cabeza, ok. So, básicamente diciendo de que ellos creen que cuando dice aquí, y también al griego o los gentiles, right, de que está hablando del reino norteño, y eso es falso. ¿Ok? Eso no es correcto. ¿Ok? Cuando tú vas al Nuevo Testamento y lees sobre
los judíos, right, que eran básicamente los que todavía, sabían que eran israelitas, pero el enfoque era, cuando hablas de judío, el enfoque, o de Judá, el reino de Judá, el enfoque es las tribus de Judá, Benjamín y Leví, ese es el reino sureño. Ok, eso cuando hablas de judío, estás hablando de ellos. Y los que se llamaban judíos en el tiempo del Señor todavía era porque seguían las costumbres todavía. Y no sabían que eran israelitas y todo eso. Pero cuando habla de los griegos o de Pablo, básicamente siendo que el apóstol sobre los gentiles y cuando empiezas a leer sobre los gentiles y griegos y todo eso, porque ahí es donde, tienes que aplicar entendimiento, right, y saber un poco de historia, ok, pero no necesariamente significa de que está hablando del reino norteño, ok, porque te tienes que acordar que en mayoría del reino norteño, después del el reino de Asiria, que fueron cautivos, ellos se escaparon y vinieron a Arzaret, que es las Américas, man. Su mayoría del reino norteño se escapó, no estaban en esta región en el tiempo de nuestro Señor Yahushua. Ahora habían remanentes y vamos a leer eso, ¿ok? Pero en mayoría se escaparon, se vinieron aquí a las Américas, ¿ok? Solo porque lees gentil o, eso no significa que está hablando del reino norteño. Los que se convirtieron griegos cuando lees Macabeos y todo eso, ¿quién eran, bro? Era el reino sureño, ¿ok? Por mayoría, ¿ok? Cuando lees de Antíoco el cuarto y todo eso, right, los macabeos, si no estoy equivocado, son ¿qué? Levitas. Ese es el reino sureño, bro. ¿Ok? Son las tribus sureñas, right, Judá, Benjamín y Leví, que todavía estaban allá en esa área, right, allá en nuestra tierra de Israel. Ellos estaban convirtiendo a ser griegos. ¿Ok? Eso cuando llegó al tiempo del Señor, ¿ok? Todavía estaban hablando griego, siguiendo costumbres griegas. Okay, el apóstol estaba entrando en un poco de historia, como Pablo te dice que él nació en, que creo que era Tarsus, si así se dice en español, que es básicamente Turquía. Él tal vez posiblemente habló griego, right? Desde, tal vez desde que nació, right? Lees de, ¿cómo se llama ese? Creo que era Lucas, ok, no, solo que Timoteo, te dice que su padre era griego, el padre de Timoteo era una israelita helenizado, man, ok, pero si no lees, la apócrifa, no lees Macabeos, no entiendes un poco de historia, no vas a saber esto, ok, pero como mencioné aquello, déjame ir aquí, en 4 Esdras 13, para leer esa historia bien rápido. Que leer todo esto aquí. Ok, este es segundo Esdras 13 y 40, que dice: estas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneros de su tierra en tiempos del rey Oseas, a quien Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivos y las condujo a través de las aguas, llegando así a otra tierra, right? Dice, pero acordaron entre sí que dejarían la multitud de paganos y se irían a un país lejano donde nunca habitó la humanidad. Y cuando lees de rey Salomón, te dice de que él fue a la tierra de Ofir, okay, que él hizo expediciones, así se dicen, okay, él hizo viajes, okay, con su navy que tenía, okay, con los barcos y todo eso. Él te dice que él iba a una tierra llamada Ofir y agarraban bastante oro y diferentes cosas así y las traía de regreso, okay.
Rey Salomón, él estaba viniendo a las Américas. Ok, sabíamos ese viaje. Ok, sabíamos de esta tierra, pero nadie estaba habitándola. Ok, hacíamos viajes y íbamos, traíamos lo que, lo que necesitábamos o lo que sea y la traíamos de regreso. Ok, pero nadie se quedó, habitando. Ok, hasta que las tribus norteñas, right, que eso es lo que estamos leyendo aquí, después del cautiverio asirio, el Señor los movió a cumplir profecía y venir acá a estas tierras, okay, a las Américas. Okay, cuando lees de de los conquistadores, cuando ellos estaban viniendo aquí, tú puedes leer y hacer tu estudio de qué decía la gente durante ese tiempo sobre los indígenas que vivían aquí, y todos decían que eran los 12 las tribus de Israel. Ok, las tribus perdidas de Israel. Ok, mucha gente durante ese tiempo de los conquistadores, ok, y miraron las costumbres de los indígenas y todo eso, muchos decían que esos eran los israelitas, man. Ok, y sí somos los israelitas. Ok, Israel coincide de ustedes llamados morenos, latinos y nativos americanos. Ok, pero dice, para que ahí aguardarán mis estatutos o sus estatutos que nunca guardaron en su propia tierra. Entraron en el Eufrates por las estrechez del río, porque el Altísimo les mostró señales y detuvo el diluvio hasta que lo cruzaron. El Señor estuvo con nosotros, ¿right?, para llegar aquí a esta área. Ok, dice, porque a través de esa región había un largo camino que recorrer, es decir, de 1 año y medio, y la misma región se llama Arzaret, que Arzaret significa otra tierra. Ok, dice, entonces vivieron ahí hasta el fin, y ahora cuando comiencen a llegar. Ok, pueden seguir leyendo más, pero ese es el punto ahí, right? Después del reino de Asiria, ok, mayoría de Israel, del reino norteño, ok, de esas tribus se vinieron a las Américas, bro. Ok, eso es no solo porque miras griego en el tiempo del Señor o gentil, significa que está hablando de son las tribus norteñas que se olvidaron. Nada, porque los que se olvidaron en mayoría eran las tribus sureñas. Ok, cuando lees Macabeos y todo eso, porque ellos eran los que se quedaron en esa región, bro. Ok, muchos de los hermanos que estaban convirtiéndose romanos y llamándose ser griegos y los que estaban haciendo concilios y pactos con Esaú, con Roma en ese tiempo. Ok, eso era el tribu sureño, bro, Judá, Benjamín y Leví. Ok, ahora, como dije, quedaron remanentes, pero por mayoría las tribus norteñas se vinieron acá. Eso que la congregación dijo o están diciendo de que el griego o el gentil o los griegos está hablando del reino norteño, eso es incorrecto. ¿Ok? Altamente incorrecto. Significa de que estos vatos no leen, no saben historia, no saben nada, man. ¿Ok? Por eso Yahushua dijo, no prediquen a los samaritanos. Él dijo, no vayan a Samaria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el reino norteño vivía ahí, right? Pero lo que sucedió es después de que se fueron de Asiria, cuando lees la historia te dice de que ellos pusieron paganos ahí en esa región. ¿Ok? Israel se fue, right? Las tribus norteñas se fueron, y de ahí los que empezaron a repopular la área fueron gentiles, man. En el tiempo de nuestro Señor Yahushua tenías a samaritanos, gente llamándose samaritanos ahí, que eran fucking paganos, ok, en nuestra área, y regresando hasta ese tiempo, porque de ahí que tuvieron hijos, y sus hijos tuvieron hijos, y sus hijos tuvieron hijos, muchos de ellos, ok, cuando lees la historia eran paganos, bro,
Por eso cuando el Señor estaba hablando con esa mujer samaritana, él le dijo, ella le dijo, ella estaba diciendo, oh, nuestro Dios de Jacob, Benjamín y Leví, de Abraham, Isaac y Jacob, ella estaba diciendo a nuestro poder de Abraham, Isaac y Jacob. Eso estaba llamando a ser una israelita. Y por eso Yahushua le dijo, tú no sabes en qué tú crees. Nosotros sabemos en qué creemos, right? Porque, nuestras bendiciones y todo eso, right, basado en Abraham, Isaac y Jacob, no le aplica a esa mujer porque ella no era israelita, man. Eso cuando lees ese, ¿cómo se dice? Ese capítulo y esa conversación que Yahushua tuvo con esa mujer, y lo lees espiritualmente y entiendes lo que estaba pasando. Por eso, señora, le hablaba en esa forma a esa mujer, porque ella no era israelita, man. Quería leer acá en Segunda Crónicas bien rápido para agarrar un poco de historia de eso, para mostrar de que sí habían tribus norteñas que se quedaron, había un remanente pequeño, pero por mayoría los que se quedaron en esa región, man, era Judá, Benjamín y Leví. Los judíos, eso está hablando del reino sureño, bro. Y los gentiles, los griegos, los que se hicieron griegos, todavía está hablando de las tribus sureñas, Judá, Benjamín y Leví, porque ellos eran los que se quedaron. Por eso es importante saber la historia. Pero esto es, ¿dónde está Segunda Crónicas? Creo que es 30. Segunda Crónicas 31 dice, envió después Isaías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Yahweh para celebrar la Pascua a Yahweh, poder de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Berseba. La voy a leer en la NTV, será que pensé que lo estaba leyendo así, pero dice, de modo que mandaron un edicto por todo Israel desde Berseba en el sur hasta Dan en el norte, para invitar a todos a reunirse en Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Yahweh de Israel. Hacía tiempo que el pueblo no la celebraba en forma masiva, como lo exigía la ley. Por orden del rey enviaron mensajeros por todo Israel y Judá, con cartas que decían, oh pueblo de Israel, vuélvanse al Señor. Y esto se está hablando del reino norteño. Yahweh de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva a los pocos de nosotros que hemos sobrevivido la conquista de los reyes asirios. Son ciertos israelitas, de las tribus norteñas sobrevivieron lo que sucedió con el exilio, ese sí se dice, el exile, de Asiria, y siendo llevados allá, y regresaron, ¿cierto? Regresaron, eso. El rey les está diciendo, cáiganle, hay que reunirnos para la Pascua. Dice, no sean como sus antepasados y parientes que abandonaron al Señor, Yahweh de sus antepasados, y se convirtieron en objeto de desdén, como ustedes mismos pueden ver. No sean tercos como fueron ellos, sino sométanse al Señor y vengan a su templo, para el mismo separo como santo para siempre. Adoren al Señor su poder, para que su ira feroz se aleje de ustedes. ¿Ya ven? Él estaba diciendo a ciertos remanentes de las tribus norteñas que se quedaron, cáiganle la Pascua y dejen de ir seguir y alabar otros dioses y diferentes cosas así. Cáiganle. Arréglense. Y por eso en el tiempo del Señor, te menciona a una mujer
ok, en Lucas, right, 2:36 dice, en el templo, en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, y cuando habla de una mujer siendo profetisa, no significa de que ella está en las calles profetizando, eso es en contra de escritura. Okay, cuando habla de una mujer profetisa, es porque significa que el Señor le está dando a ella, okay, visiones. Okay, so ella, si una mujer recibe una visión, el correcto orden es, right, si una mujer recibe una visión, tú das esa visión o la dices, y es el trabajo de los hombres, de los profetas, okay, disectar y dar el significado de esa visión, man. Una mujer no va a salir a las calles y profetizar, eso es en contra de las escrituras. La escritura dice que el tabernáculo del hombre está con, que el tabernáculo del Señor está con los hombres. Okay, la escritura dice en el tiempo de Pablo, right? Pablo dijo de que las mujeres que entiendan o aprendan en la casa por sus esposos, man, que se estén calladas, okay, y se mantengan en las casas. Okay, una mujer no debe de estar ahí, con los hermanos predicando y todo. No, bro. Eso es en contra de las escrituras. Okay. So, cuando habla de ella siendo profetisa es porque el Señor le daba visiones. Okay, dice, en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados, ¿ya ven? Right? So, esta mujer era del tribu de Aser, so ahí te da un ejemplo de, que habían remanentes de las tribus norteñas que se quedaron y estaban viviendo en la área todavía en el tiempo de nuestro Señor, pero por mayoría los que se quedaron, man, era Judá, Benjamín y Leví, ¿ok? Y de ahí tenías paganos viviendo en diferentes regiones donde las tribus norteñas vivían antes, porque cuando se fueron, okay, instalaron a fucking paganos ahí, okay, a gentiles ahí, ¿ya ven? So, estos son, parte de la historia y cosas de saber que son bien importantes, okay. Y cuando otra vez lees Macabeos y todo eso, man, en mayoría eran las tribus sureñas, okay, que se estaban helenizando y todo eso. Okay, por eso Yahushua dijo también de que él tenía que ir a otro rebaño. Okay, cuando el Señor dijo eso, es de que él estaba diciendo, vine aquí básicamente él trajo la verdad a Judá, okay, a Judá, Benjamín y Leví, al reino sureño, right, porque él estaba predicando ya en esa área, pero él dijo, yo tengo que ir a otro rebaño. So, él tuvo que venir a las Américas también a predicar. Por eso es de que tienes las historias de lo que llaman a Kukulcán y a Quetzalcoatl. Okay, cuando lees de esas cosas de que los indígenas estaban creyendo en, era porque después de cientos de años y todo eso, empezaron a torcer la historia, pero eso fue de cuando nuestro Señor se presentó, okay, a los indígenas, man. Okay, y cuando lees sobre Quetzalcoatl y Kukulcán, puedes mirar muchas similaridades, okay, que le aplica a nuestro Señor Yahushua. Eso nos da confirmación de que Él definitivamente se presentó, okay, a los indígenas, okay, después de ser glorificado, okay, pero después de cientos de años, obviamente, empezaron a torcer lo que sucedió, okay. Y creo que ahí lo voy a dejar, man. Esta lección verdaderamente puede ser como 4 horas de largas y entramos en todo, okay, porque de ahí tenemos que hablar sobre el Macabeos y diferentes escrituras, okay, pero cuando la escritura habla de los griegos, man, y no está hablando de griegos literal tampoco, okay, cuando la escritura habla de los griegos y cosas así, okay, los gentiles que empezaron a entender la escritura y los hermanos empezaron a predicar, está hablando de los israelitas, de los
primariamente la tribu de Judá, Benjamín y Leví, porque ellos fueron los que se quedaron allá. Ok, primariamente está hablando de ellos y no siendo helenizados o romanizados. Ok, porque ciertos de ellos se hicieron romanos también. Ok, pero básicamente creyendo esas costumbres paganas. Ok, y olvidándose de que son israelitas. Ok, pero ahí lo voy a dejar, Dios mediante, de lección edificante. Hasta la próxima.